BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, quien nos viene a hablar de un tema que no hemos tocado en Acentos hace una temporada, y es el tema de los commodities, y especialmente el del petróleo. Entonces, Alejandro, bienvenido a este podcast de Acentos. Claro, muchas gracias y gracias por la invitación a compartir con ustedes estos temas. Bueno, quiero comenzar un poco haciendo algo de contexto. Y sí, cuéntanos a nosotros, a todos los que estamos escuchando en Latinoamérica, ¿cuál es esa importancia del petróleo para la economía? Porque es una variable que estamos monitoreando constantemente. Pues claro, eso tiene que ver con, primero, lo relevante que es para todos los medios de producción en el mundo. El petróleo sigue siendo con el carbón las dos fuentes más relevantes de generación de energía global y se usa para la mayoría de actividades del día a día. Estamos en una gran transición energética en el mundo, pero muy probablemente no tenemos todavía el desarrollo suficiente de fuentes alternativas para reemplazar estas fuentes. Entonces el petróleo se convierte en esa, llamémoslo como la sangre un poco de la economía todavía, de la economía productiva. Y es muy relevante, especialmente para los países que son productores. En la región hay varios países, Venezuela, país con más reservas en el mundo, Brasil tiene una producción bastante alta, Colombia tiene una producción moderada, Argentina está empezando a incrementarla. Entonces tenemos una huella muy relevante de lo que son los commodities, particularmente el petróleo en la región. Entonces eso hace que sea muy relevante para nuestro día a día en Latinoamérica. Obviamente las fluctuaciones de los precios, las fluctuaciones del commodity del petróleo, pues generan distorsiones en inflación global, también generan cambios en las exportaciones o en los ingresos que tienen los países. Entonces se vuelve una variable muy importante para entender el ciclo económico. Justamente sobre los precios, vemos que estos últimos meses o tal vez un año ha sido un producto con mucha volatilidad, con precios altos, con precios bajos. Históricamente, ¿cuál ha sido el precio del petróleo, si lo podemos dar? ¿Y qué es lo que estamos mirando ahorita? Tenemos un petróleo en un precio, tal vez, por decirlo así, medio, o sea, como que a todo el mundo le funciona, o estamos por encima o estamos por debajo. Es una buena pregunta. El petróleo, llevamos muchos años con petróleo en el día a día de todas las actividades productivas en el mundo y hemos tenido fluctuaciones muy grandes, ¿no? Y por ende, cuando se mira una película de tan largo plazo, no tiene que mirarlo en términos reales, digamos, a precios de un año para poderlo comparar, porque son muy diferentes unos años con otros. Los precios máximos del petróleo se lograron en los años 70, cuando tuvimos un gran embargo del petróleo desde Oriente Medio, que generó un gran choque de oferta en el mundo. Y ahí en términos reales estábamos cerca de los $200 barril de petróleo, si lo tomamos con precios de referencia de hoy en día. Entonces, claramente un número muy alto en ese momento. Precios más bajos que yo recuerdo de haber visto de petróleo fue probablemente al final de los años 90. Tuvimos un precio de petróleo que alcanzó en valores nominales el $12 barril, una cosa muy bajita, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de eso, hay una diferencia monstruosa entre uno y otro, ¿no? Lo que hemos tenido es bastante fluctuación, como lo mencionas, mucha volatilidad. Hoy en día el precio del petróleo, si tomas las referencias de los últimos días, está rondando entre los $74, $76 el barril Brent, que puestos en términos reales, yo creería que es un valor medio para lo que es la última década, más o menos, en el precio del petróleo. Puede estar el promedio cerca a los $65, $70 barril. Estaríamos un poquito por encima, pero no muy lejos de lo que sería el precio medio de los últimos años. Pero una película más larga sí suena un precio relativamente alto, especialmente cuando lo comparas con esos años de los 90, finales de los 90, comienzos del 2000, ¿no? Entonces, pues, es difícil darte un punto particular. Lo que sí es relevante es que cómo se correlaciona el precio con la actividad económica. En este momento tenemos una actividad económica más débil de lo que es sensato para tener ese tipo de precio de petróleo, ¿no? Entonces tenemos unos choques puntuales que están creando un precio relativamente alto para lo que debería ser, dadas las necesidades que está teniendo el mundo de demanda hoy por hoy. ¿El petróleo puede considerarse un activo refugio bajo esa explicación que nos das ahora? No necesariamente un activo refugio, pero sí se ha convertido en un activo. Digamos, los commodities al final del día son productos que se usan para la producción, ¿cierto?
Entonces, su valor intrínseco está en el uso que se le da para la producción. Sin embargo, en los últimos 20 años ha habido un desarrollo muy marcado de productos financieros que están atados al petróleo. Al punto que hoy en día el petróleo, más allá de lo que es su valor intrínseco como medio de producción, vale también como medio de transacción. Se convierte en un activo especulativo un poco, ¿no? Entonces existen en el mercado dos tipos de formaciones de precios o de juego de contratos. Unos que son los delivery, que implica que tú entregas el barril de petróleo cuando se cumple el contrato, y otros que son los non-delivery, que es no tengo que entregar el barril de petróleo físico, simplemente una liquidación financiera. Ese balance era predominantemente delivery en la historia, pero en los últimos años ha venido creciendo muchísimo esos que son de non-delivery, que es básicamente el activo transaccional del petróleo. Entonces no es un refugio, pero sí se convierte en un medio para apostarle a ciclos particulares de la economía. Si tú crees que es un ciclo boyante de la economía, pues compras petróleo porque vas a tener un repunte en el precio del petróleo, pero no compras barriles físicos de petróleo, sino que compras ese contrato que no tienes que hacer entrega al final, y eso genera alguna especulación que genera más volatilidad en los precios. Por eso es que en los últimos años el precio ha sido mucho más volátil que el histórico. Quisiera tocar un tema coyuntural que también leemos a diario en las noticias, y es el tema geopolítico y las tensiones en las zonas donde son grandes productores de petróleo, en este caso Oriente Medio. Entonces, preguntar sobre qué implicaciones tiene una posible guerra o una tensión en Oriente Medio frente a los precios del petróleo y pues la estabilidad del mercado y también de los países que dependen del petróleo que vendan en esta zona. Es una zona muy relevante. Históricamente ha sido siempre la zona, yo creo que insignia de los temas de producción de petróleo en el mundo. Hoy por hoy la mayor cantidad de reservas las tiene Venezuela por fuera de esa zona, y la mayor producción la tiene Estados Unidos. Entonces está un poco alejado a la zona, esos como números altos, digámoslo, de producción y de reservas. Pero la zona sigue siendo muy relevante. Particularmente las complicaciones más grandes que se dan en la zona ocurren ya sea por afectaciones en la entrada al canal de Suez, que eso es por el estrecho de Bab el-Mandeb, o las afectaciones que hay de cara a la zona entre Irán y Arabia Saudita, Irán y Yemen, que es la zona esa es la zona del estrecho de Hormuz. Entonces un poco esas zonas, esos cuellos de botella en el mundo son muy relevantes. En esa zona, la del estrecho de Hormuz, que es la que suele generar algo de preocupación usualmente en los temas globales, por ahí se transporta entre el 20 y el 25% del petróleo del mundo. Entonces es del petróleo que se envía por barcos, ¿no? Porque hay otro que sale por oleoductos. De ese petróleo que se envía por barcos, pues es una cifra muy elevada. Y claro, disrupciones estratégicas en esa zona pues generan problemas muy serios. El dato que te daba al comienzo de cuando tocamos en los años 70 los picos de petróleo, de precio de petróleo, se dio precisamente porque esa zona, la zona de Oriente Medio, después de la guerra del Yom Kippur, la retaliación de los países de la Liga Árabe, por lo menos de los países productores de petróleo, fue hacer una restricción, un embargo de petróleo en el mundo, y eso ocasionó ese precio tan alto, esa restricción de oferta. Entonces sí tiende a tener un impacto muy relevante. Eso se nota, por ejemplo, lo mencionabas, porque en la coyuntura tenemos un conflicto en escalada entre Israel e Irán, y se corre el riesgo de generar alguna afectación al estrecho de Hormuz. Solo con el inicio de este conflicto, llevamos un par de días apenas, el precio del petróleo ha subido un poco más de $10 el barril. Eso es como un 12 o 13% de su precio, ¿no? Es una subida muy considerable. Entonces sí tiene un efecto importante. Obviamente, en la medida que sea más volátil o más incierto el escenario y se llegue a afectar el estrecho de Hormuz o de Bab el-Mandeb, seguramente tendríamos efectos de precios de petróleo mucho más altos de los que hemos observado. Otro tema coyuntural, sobre todo en Colombia, ha sido el tema de la exploración, de si Colombia debería estar buscando nuevos yacimientos o perforar más para buscar más petróleo. Tú nos decías al comienzo, Argentina está aumentando su producción. Colombia, entiendo que toda su producción se consume de forma interna, ¿sí? O sea, nos abastecemos. Tú me corriges. Pero sí saber un poco sobre qué está pasando en el mundo en términos de las recomendaciones tal vez que se dan sobre seguir o no seguir explotando petróleo. Y bueno, pues si queremos hablar un poco de las técnicas, que esas técnicas de exploración de ahora. Eso es un dilema complejo, digamos. Estamos en un mundo donde tenemos que pensar en cómo vamos a
transitar de fuentes de energía hacia unas fuentes más limpias, menos contaminantes. El petróleo es una fuente contaminante, es una fuente fósil, ¿no? El carbón quizás la que más, el petróleo le sigue, el gas un poco menos, esa es como la escala dentro de las fuentes fósiles. Entonces, claro, hay un gran concepto que debemos migrar de esas estructuras hacia unas menos contaminantes. El problema es que hoy el mundo no está preparado para dejar atrás el petróleo ni el carbón siquiera, porque no tenemos alternativas en escala y en confiabilidad. Muchas veces dicen, no, pues la energía solar o la eólica o otro tipo de energía eventualmente, y lo que ve uno es que no alcanzan a compensar las fuentes fósiles, pero no solo eso, sino que pues depende de que haya sol, depende de que haya viento, no tenemos capacidades de almacenamiento completas, y también la minería asociada a los temas de baterías y de, digamos, para poder hacer temas de la electrónica que se requiere, que es el litio y ese tipo de productos, pues está muy quedada, todavía no tiene la escala que se requiere. Entonces, el primer gran concepto, yo creo que errado es decir, ya no vamos a tener petróleo. No, el petróleo, el carbón, quizás por menos rato, pero todavía va a seguir vivo por un muy buen rato. Y va a seguir siendo una fuente primordial de generación de energía en el mundo. Toca buscar mecanismos para hacerlo más limpio o mecanismos para ir transitando paulatinamente. Eso es lo primero. En ese orden de ideas, yo creo que uno está fallando a la hora de pensar que en los hombros de uno particularmente puede cambiar el comportamiento del mundo entero. En el mundo se producen, la demanda global son más o menos 101, 102 millones de barriles día. Colombia, por ejemplo, que me mencionabas en la lista, produce 750.000 barriles día, menos del 1% de la producción global de petróleo. Al final del día, pues si Colombia reduce o restringe un poco su producción de petróleo, no va a cambiar la ecuación global, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, al revés, estamos viendo desde la OPEP un incremento en su producción. Ellos tenían unas restricciones en sus cuotas porque el cartel mandaba con unas restricciones y han venido incrementando ya casi 1 millón de barriles, más o menos la producción de lo que hace Colombia en un día. Ellos lo han venido aumentando en los últimos meses y van a seguir aumentándolo en los próximos meses. Estados Unidos abrió todos los contratos posibles para exploración. Con la llegada del presidente Trump se hizo mucho más flexible los temas de exploración. Entonces estamos viendo es un mundo al revés, pues aprovechando que todavía se usan estas fuentes. Creo que es necesario ser conscientes de que toca buscar mecanismos para hacerlas más limpias o para ir cambiándolas, pero pensar que dejándolas de lado estamos solucionando ya el problema no es realista porque el mundo no está preparado para hacer esa transición abruptamente. Eso tiene que ser una transición lenta. Y yo creo que eso lo ha entendido Argentina muy bien. Argentina ha tenido unos hallazgos muy importantes. Hablabas de las técnicas de esquistos, de fracking, que son estas fracturaciones del subsuelo para conseguir más petróleo. Esas técnicas en Argentina están empezando a dar muy buenos frutos y Argentina se está posicionando ya como un buen productor en la región de petróleo, ¿no? Entonces, pues queda uno con la sensación de que de pronto el norte no es ser demasiado extremo en ese particular de contener la exploración. Al revés, hay que aprovechar de pronto lo que tenemos todavía disponible para poder, digamos, apalancar en sociedades especialmente latinoamericanas que tienen tantas necesidades. Pues es como decir que tengo la alacena llena de comida, pero no quiero abrirla y me muero de hambre, ¿no? Hay que ser consecuente y balancear un poquito las necesidades con, obviamente, la responsabilidad hacia la transición energética. Alejandro, ya para terminar un poco sobre el tema de el futuro, ya nos estabas contando lo de las energías renovables, pero también de cara a los inversionistas, ¿sí? Siento que este es un tema de una industria que tiende a cambiar y que, digamos, nosotros como BBVA, como banca, apoyamos esas iniciativas de cambio hacia el tema más sostenible, pero también quisiera que me comentaras un poco sobre cómo ha sido esa inversión, cómo ha sido el aparato ya, digamos, de la industria petrolera y pues si ellos sí tendrían un camino hacia precisamente esa tendencia sostenible. Sí, digamos, es duro porque la combustión de los combustibles, disculpen la redundancia, fósiles, pues genera unos residuos que son contaminantes y eso pues va a ocurrir, haga lo que uno haga. Ha habido en el mundo una transformación tecnológica muy importante, por ejemplo, en los vehículos, pues hay unas normas que permiten unas emisiones mucho menores de las que se producían en el pasado. Yo creo que ese camino tecnológico sigue vigente y va a seguir siendo uno de los caminos a seguir hacia adelante. Lograr más, yo creo que toca a través de procesos de compensación. Digamos, el mundo necesita más inversión en temas limpios, más inversión en sostenibilidad y seguramente las rentas que permiten las industrias extractivas como la del petróleo nos darían recursos suficientes para poder explorar esas avenidas, ¿no? Entonces yo creo que va más por ese lado.
tapar el sol con la mano es imposible. El petróleo va a seguir siendo una necesidad, el carbón menos, pero va a seguir siendo una necesidad. Probablemente el gas natural sea la fuente que va a ir reemplazándolas paulatinamente. Entonces también pensar en cómo llegar a transicionar hacia más gas natural y menos petróleo en el mundo, menos carbón en el mundo, es una forma de contener un poco las emisiones, ¿no? Pero sí es importante entender que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Por mucho esmero que tengamos puesto, pues no vamos a cambiar la huella de producción energética en el mundo en 1 o 2 años, la que llevamos gestionando 150 años en el mundo con el petróleo. Entonces, definitivamente no tenemos hoy una fuente más eficiente que el petróleo para generar energía, quizás sí para temas de control ambiental, pero no para generar energía. Y nos toca generar una fuente alternativa que tenga la misma eficiencia que el petróleo en términos de generación de energía, y esa todavía no está en el panorama. Entonces, en el corto plazo es difícil hacer la sustitución, por ende el petróleo va a seguir siendo relevante y eso se va a notar en su precio. Seguramente no vamos a tener precios muy bajos del petróleo en el mediano plazo, probablemente muy cercanos a los actuales, quizás algo menores, pero no mucho más, y va a depender mucho más de la demanda que de los cambios transicionales. Pero en el muy largo plazo sí debería uno ver un petróleo marchitándose y siendo menos relevante. Estamos hablando que eso puede ser transiciones de 50 años o algo por el estilo, ¿no? Entonces no es algo que nos estemos abocados a verlo inmediatamente, ¿no? Pues Alejandro, muchas gracias. Muy, digamos, completa esta primera acercamiento hacia el mundo del petróleo. Queremos, obviamente, invitarte a otro podcast para que sigamos hablando de este tema, pero por ahora, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación y ojalá sea de interés para todos los que nos escucharon. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te invitamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, con todos tus amigos. Sigue a Acentos en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales. Acentos. ¿Avanzamos?